Santiago. Vamos con otra información, algo que hemos estado comentando esta semana, estas posibles alzas en el costo del TAC, ¿verdad? Cuando pasamos por las autopistas, sobre todo en la región metropolitana. Tenemos, a ver, lo que ocurre hasta ahora son una mezcla, una suma, una fórmula, ¿verdad? Que incluye el 3,5% del contrato, lo que ya está preestablecido, el 5,4% del IPC, y esto llevaría entonces a una expectativa respecto de lo que sería el IPC en noviembre, que sería el 0,1%. Esto da un resultado que sería un alza del 9% entonces, que estaría partiendo a contar del 1 de enero del próximo año. Si revisamos ahora cuáles serían los puntos y cuáles serían los recorridos, ¿verdad?, que tendrían estas alzas y cómo variaría. Hoy, el recorrido entre el puente de la dehesa y la ruta 68 equivale a un costo de 5.367 pesos. Subiría entonces a poco más de 5.800. Lo mismo entre Pedro Fontova y El Salto. Hoy vale 544 y costaría en el 2015 593. Finalmente, si lo vemos por kilómetro, la autopista central hoy cuesta 111 pesos. Para el 2015 subiría en 9 pesos, llegaría a 120. Vespucio Sur de 107 pasa a 116. Esto estamos viendo por el costo por kilometrajes. La Costanera Norte de 110 por kilómetro a 120 por kilómetro, 120 pesos. Y Vespucio Norte de 107 subiría igual que Vespucio Sur a 116. Estos serían parte de las alzas. Estaríamos pagando a final de mes un poquito más de 9.000 pesos. Y en este ambiente de desaceleración económica, entonces, son estas buenas noticias, el valor del TAC que subiría en un 9%, como les decíamos, a cortar del 1 de enero del próximo año. Esto si la inflación llega a noviembre en un 0,1, estamos hablando de proyecciones, por lo tanto siempre hablamos en condicional, es por eso, es la proyección que hace el Banco Central. Ahora, ¿cómo se vislumbra el panorama que viene? Aumenta, por ejemplo, el valor de la UEF y con ello los dividendos. ¿Qué pasa con los planes de salud? Bueno, queremos hablar al respecto y para eso estamos ya en contacto con el economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Ursúa. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Alejandro, muy buenos días. Hola, buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Bien, a ver, si estamos pensando en estas proyecciones y comencemos hablando respecto del TAC, que de alguna forma nos afecta a todos, aquellos que usan las autopistas, pero también a aquellos transportistas que tienen que usarlas, que de alguna forma no les queda otra alternativa. ¿Cómo viene esta proyección y qué tan certera es? A ver, la verdad que la proyección está bastante cercana a la realidad. Ya tenemos prácticamente el tema inflacionario del año jugado ya en términos globales. Estamos esperando el último mes de noviembre, con el cual ya se calculan el costo que va a tener el incremento de la vida a través del IPC del año 2014, que se aplica en forma de reajuste, que empieza a corregir desde el día 1 de enero en la autopista urbana de Santiago, y efectivamente la proyección que está haciendo el Banco Central para la inflación, ¿no es cierto?, para el tema inflacionario del mes de noviembre habla de un 0,1%, lo cual, ¿no es cierto?, lamentablemente nos entrega un acumulado de un 5,5% de IPC durante este periodo de año, lo cual lamentablemente, justo como tú muy bien lo decías, hasta el 3,5% de reajuste que tiene ¿no es cierto?, por contrato la ley de concesiones de autopista urbana, nos va a pegar fuertemente en los bolsillos de los usuarios de la autopista urbana. Ahora, si a esto le sumamos otros factores, el costo del alza de los precios de la gasolina, por ejemplo, el costo del alza de los precios en las verduras, en las frutas, en productos de primera necesidad, el pan, porque además siempre lo hemos visto, cuando suben estos precios, al final el consumidor es el que termina pagando los platos rotos de alguna forma y le suben el precio de las verduras, el precio de las frutas, el precio del pan. ¿Esto cómo va a afectar otras materias de nuestra economía, de nuestro bolsillo? A ver, siempre cuando hablamos, siempre se habla de inflación, que es la inflación que es la más constante, ¿no es cierto? Y también hablamos de la inflación subyacente, que son tipos de inflación que son más contingentes a diferentes condiciones climáticas o situaciones más puntuales, como el caso, ¿no es cierto?, de los combustibles y el caso de la alimentación. Obviamente, en la medida que estemos encareciendo los costos de transporte, en forma paralela se van a ver estos reflejados también los incrementos de los costos asociados, ¿no es cierto?, a la colocación de diferentes productos al alcance de los consumidores. Por ende, también deberíamos tender y esperar una tendencia alcista con estos elementos. Afortunadamente hoy día tenemos una proyección del petróleo que está, ¿no es cierto?, bajo los $80, el WTI, con el cual hacemos el cálculo, ¿no es cierto?, del combustible, y deberíamos tener, ¿no es cierto?, una baja
constante, por lo menos en las próximas semanas, con respecto al valor del precio del combustible, por lo cual deberíamos tener de alguna manera tender a netearse estos impactos, principalmente en la economía de los santiaguinos. Así que esperemos que no haya mayor inconveniente, pero de hacer un sentido pario, de mantener las cosas como están hoy día, efectivamente deberíamos esperar que estos ajustes, ¿no es cierto?, a valor mercado tras los efectos inflacionarios de un año, obviamente nos van a mermar importantemente el poder adquisitivo de los consumidores. Ahora, Alejandro, esto también se ve reflejado en la salud. No es primera vez que tenemos reclamos respecto de las alzas que están ocurriendo en, por ejemplo, ISAPRES, el costo no solamente de los panes, sino que también todo lo que se tiene que ver con la UEF, ¿verdad? Y que incluso el costo de los colegios muchas veces que están valorados en UEF. ¿Cómo nos afecta eso en este escenario? A ver, en términos muy sencillos, lo que ha corrido el año, la UEF hoy día ya está costando 1.300 pesos más de lo que costaba el año pasado. Por ende, ¿no es cierto?, todo instrumento de financiamiento que se aplique en UEF no está costando más caro. La gracia de la UEF como instrumento es que mantiene el poder adquisitivo, de este caso, de esta unidad de fomento, en forma constante, aunque, ¿no es cierto?, vayan incrementándose los precios, esta unidad de fomento se va reajustando a diario, con lo cual me permite mantener constantes los valores, ¿no es cierto?, y mi poder adquisitivo con respecto a estos montos. Y obviamente eso nos va a afectar si nosotros no tenemos reajuste, lamentablemente, ¿no es cierto?, como trabajadores tenemos el ajuste del IPC generalmente una vez al año, y obviamente tenemos que, entre comillas, financiar este incremento del costo de la vida en forma constante durante muchos meses antes que vienen los reajustes, y siempre son, ¿no es cierto?, post-inflación. Alejandro, ¿sí? Justamente cuando un trabajador no tiene este reajuste, ¿cuál es el principal consejo, sobre todo en meses que se nos vienen gastos importantes, fin de año? ¿Cuál es el consejo para tratar de mantener un equilibrio y alcanzar a llegar a fin de mes? A ver, principalmente tratar de entender que nosotros tenemos ciertos costos, los cuales son obligatorios: vivienda, alimentación, transporte, comunicación, educación, a lo mejor comprarnos ropa, algunos elementos de ropa de reposición, son elementos de alguna manera que son constantes. Y eso generalmente deberían bordear entre el 75 y el 80% de nuestros ingresos, y posteriormente tenemos un 20% restante con el cual tenemos que destinar, ojalá, un porcentaje de ahorro y una parte para hacer estos gastos de corto plazo que decimos nosotros, ya sea, ¿no es cierto?, compra en casas comerciales o alguna renovación de algún artículo especial o una salida a comer, etcétera. Son los elementos que tenemos que ver. Tenemos que hacer, ojalá, un presupuesto familiar, empezar a ver los costos de fin de año con tiempo, de manera de tener alternativas, asignarle un costo a cada uno de los regalos que nosotros queremos hacer, de manera de, dentro de lo posible, asignar un presupuesto y mantenernos dentro de los márgenes que nuestro presupuesto y nuestra realidad financiera lo permite. Tenemos que pensar que somos nosotros, igual que una empresa, que tenemos 12 ingresos durante el año, y esos ingresos, para estar en una situación financiera sana, tienen que ser mayores al nivel de egresos, que, ¿no es cierto?, que es la cantidad de plata que estamos gastando. Claro que sí, mantener un equilibrio, ser ordenados como siempre. Alejandro Ursúa, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Gracias a usted, Carolina. Buenos días también. 26 minutos para las 8. 11 grados.